Con el permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Secretaria maestra Verónica Ivette, bienvenida. Secretario doctor Ricardo Olivares, bienvenidos. Bienvenidos además a los compañeros con los que hacen equipo y que hoy hacen presencia con ustedes respaldando el trabajo de ambas secretarías. He escuchado con atención, secretario Olivares, el tema de la dispersión de los recursos a través de un manejo responsable y cauto de los mismos. Sin embargo, es importante para la de la voz, al igual que en el ejercicio anterior, pedirle me precise, por favor, de qué manera se está haciendo la compensación del IEPS y su disminución, y las estrategias que ha diseñado la Secretaría a su cargo, precisamente con ese objetivo, pero también con el tema de paliar en un poco los efectos adversos de la disminución de la participación de Zacatecas en el Fondo Federal de Participaciones. Quiero además preguntarle, secretario, me precise por favor cómo ha sido el manejo que ha implementado la Secretaría a su cargo en relación al cobro, manejo y ejecución de los impuestos ecológicos, pero también que me precise por favor si el resultado de este manejo y ejecución se está destinando verdaderamente a proyectos de remediación en materia ambiental. Porque finalmente la esencia de este tributo tiene como finalidad este componente del gasto público. Secretaria Verónica Ivette, dentro de su exposición ha expresado la preocupación de la Secretaría a su cargo respecto de las observaciones que ha vivido no nada más la Secretaría de Administración, sino algunas otras dependencias de la Administración Pública Centralizada en relación a la falta de certeza jurídica de los inmuebles propiedad del gobierno del Estado que son en esencia para el servicio público. El año pasado presenté una iniciativa que tiene como función toral precisamente la modificación de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios, que esencialmente pretende coadyuvar en la materia de la regularización de la propiedad inmobiliaria del Ejecutivo Estatal y de todas sus dependencias. Quiero preguntarle cómo ha usted enfrentado las inconveniencias de tener un marco jurídico adverso con relación al tema que nos ocupa y la manera en que usted ha previsto la posibilidad de resolver un tema de especial atención y que, insisto, le ha resultado en observaciones de la autoridad fiscalizadora. Por el momento es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz al secretario de Finanzas para que en un tiempo no mayor a 3 minutos atienda el cuestionamiento. Gracias, con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada Maribel, muchas gracias. A ver, comentarle, el efecto del IEPS tiene dos vertientes importantes que quiero abundar un poquito de lo que ya he mencionado aquí. En la semana pasada me reuní con el presidente de la Asociación de Gasolineros. Tenemos una parte ahí pendiente que la Secretaría de Hacienda no nos ha transferido a los estados con respecto al fondo de compensación. En el artículo 2A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se establece claramente una distribución por cada vez que consumimos 1 litro de gasolina. Hay una parte que se queda en los estados, se va actualizando conforme al INPC. Esto representa ya más de 80 centavos a partir de la creación de este concepto. Y de ese se va correlacionado en la Ley de Coordinación Fiscal. De ahí, en el 4A de la Ley de Coordinación Fiscal se establece una división en 11 partes. 9 de esas 11 partes se quedan en el Estado directamente con base en lo que presentan los gasolineros. Las otras 11 partes se va a un fondo de compensación, que es el que yo he citado varias veces y que tiene que ver con el efecto del PIB, que sí sería muy importante
fortalecer a través de ustedes un exhorto al propio INEGI con base en el cálculo que están haciendo de la nueva base de 2013 a 2018 y, como ya lo mencioné, está trayendo unas consecuencias importantes para el Estado, que si lo sumo a partir de este cambio va a rebasar los 650 millones de pesos si juntamos los 4 meses que restan, por así decirlo, los 3 meses, perdón, que restan, más los 12 meses del siguiente año. Esa parte sí es importante. Sin embargo, me regreso al tema del IEPS. El Pemex, para cómo nos pagan, Pemex hace la retención a los distribuidores, a los gasolineros, sus franquicias, con relación a lo que ya ellos les vende, como si se hubiese ya pagado por el consumidor. Esa parte no las pagan y entra directamente, por eso no tenemos ningún efecto deficitario, valga esa expresión, en ese sentido de lo que nos entera. ¿Qué sucede con las gasolineras que no son de Pemex? Estas gasolineras, lo que ha pasado, diputada, que han presentado sus declaraciones, llámele la marca que usted quiera, excepto las de Pemex, y resulta que el SAT no nos ha entregado ese importe, porque según ellos no tiene detectado, diferenciado esta parte. Yo que he pedido a la Asociación de Gasolineros que nos identifiquen, que evitemos facultades por parte de nosotros de revisión para determinar cuánto es por cada gasolinera y coadyuven con nosotros con esta información. Yo les decía, tenemos la Corte también nos abrió la puerta para, con base en los impuestos ecológicos, de poder implementar, válgase la expresión, un IEPS local, aunque sea por 1 centavo, diputada, que en su momento que pudiese ser politizado y entendible, porque dirían, pues va a costar más la gasolina a los consumidores, pero más que el efecto del costo, es un efecto de control para recaudar de todos los demás gasolineros y en ese sentido recuperar. Los gasolineros, la asociación nos ha dicho que está en toda la disposición de apoyarnos. ¿Y por qué? Hasta apenas porque el SAT y Hacienda nos han dado respuesta. Es parte de lo que hemos debatido en ese sentido. Por eso hay un mecanismo que nosotros sí pensamos recuperar de esta parte del IEPS. ¿Qué pasa con el efecto de la caída en lo que compete a nosotros? Recordemos que el PIB, bueno, el 60% del Fondo General en su fórmula, pues está ligado al PIB, es un efecto externo que sí influye en las políticas públicas y todo lo que se tiene que implementar y que ustedes mismos han debatido aquí en esta soberanía. Sin embargo, lo que nos toca a nosotros, la tarea, diputada, tiene que ver con los ingresos propios. Observamos una caída este año debido a que recordemos que en el 2022 nosotros ya no hicimos el cobro anticipado de contribuciones ligadas a las obligaciones de control vehicular. ¿Qué sucedió? Pues se nos cayó la recaudación en cerca de 600 millones de pesos. Este año hemos recuperado eso y además, como ya no hicimos tantos descuentos, a la fecha, para que tenga idea, llevamos ya rebasando de esos conceptos más de 900 millones de pesos. Pensamos rebasar los 1,000 millones de pesos, pero no solamente eso, diputada, sino también va a repercutir en la fórmula para el siguiente año. De tal forma que de ahí en las estimaciones que hemos hecho en el equipo, exacto, vía participaciones vamos a recuperar cerca de 200 millones de pesos en ese efecto positivo que pudiésemos tener por el efecto de recuperación. Y el otro tiene que ver con la parte de la compensación que yo le decía y que de una u otra forma está con el efecto del Fondo de Compensación con lo del INEGI. El otro tema que me plantea es los impuestos ecológicos. Los impuestos ecológicos, independientemente del éxito que tuvo jurídicamente y que hay oposición, hay que decirlo, lamentablemente la mayoría de los contribuyentes sujetos de impuestos se resisten todavía, a pesar de que hemos hecho convenios con ellos de estabilidad y de los otros convenios, que hemos hecho para efectos de que nos paguen. Sin embargo, el efecto de recaudación no es todavía tal vez lo que esperamos. Ya cumplimos con base en lo presupuestado este año. Habíamos prestado 300 millones, ya llevamos 340 millones de pesos y vamos a llegar a los 400, si no es que rebasar los 500 en este ejercicio con base en lo que estamos haciendo. Pero el destino del recurso, nosotros casi estamos destinando el 80% a salud, la mayor parte es salud. ¿Por qué, diputadas? Yo sé que entiendo que el medio ambiente que pudiese ser en Sama o algún otro concepto, lo hacemos ya indirectamente vía paripasos y de lo que conviene con Conagua, etcétera, de otra forma. Sin embargo,
nuestra prioridad ha sido la parte del sistema de salud, y porque es la parte presupuestaria que tenemos y que nos permite la Ley General de Cambio Climático, en la parte correlativa que hicimos nosotros en nuestra propia Ley de Hacienda, el poder ejercer este tipo de recursos de esa forma. Bueno, es cuanto, diputadas. Gracias, secretario. Se le concede ahora el uso de la voz a la secretaria de Administración para que en un tiempo no mayor a 3 minutos atienda al cuestionamiento. Muchas gracias, con su permiso, presidenta, diputada. Adelante. Con su permiso, diputada Maribel, un gusto. La verdad es de que agradezco mucho el interés sobre la materia de la iniciativa de reforma a la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios, que usted tuvo a bien junto con el diputado José Luis Figueroa en marzo del presente año presentar ante esta legislatura, decirle y confirmarle que es toral muy importante que pueda ser una realidad para beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas. Una de las principales tareas y funciones, atribuciones de la Secretaría de Administración es precisamente administrar este patrimonio mobiliario e inmobiliario de gobierno del Estado. Yo puedo dar cuenta porque tengo las cédulas de información de la Auditoría Superior del Estado que en efecto en esta materia históricamente había dejado de lado la regularización de los bienes y brindarle certeza jurídica. Muchos de ellos con un alcance hasta, bueno, sin duda es patrimonial la materia, pero referente precisamente a no tener los bienes certeza jurídica, en algunos casos no, por esta razón no podían ser sujetos de recibir recursos públicos para mejoras o para obras. En ese sentido, fue muy preocupante darnos cuenta que ya eran ejercicios y observaciones en seguimiento de ejercicios anteriores, algunos ya muy anteriores, y para efecto teníamos al llegar una cédula de información donde se daba cuenta en la observación que más de 27,000 bienes muebles del Estado no tenían como dato, 98 inmuebles que albergan los quehaceres gubernamentales no tenían libertad de gravamen ni escritura, 42 sin escrituras, 40 sin registro en el registro público de la propiedad y 29 no tenían avalúos. 3,901 planteles no tenían información fidedigna ni veraz, había un descontrol total del registro en inventarios, no se podía evaluar ni mucho menos controlar. 131 terrenos, no se tenían datos ni que permitiera su identificación ni de su superficie, dirección, ubicación, uso, destino ni escritura. Y bueno, pues esto daba cuenta de un desorden en registro y en administración. Nos dimos a la tarea, como ya he informado, de inclusive hacer una evaluación y buscar en archivos históricos para poder integrar expedientes nuevamente para poder presentar ante la Coordinación General Jurídica estos expedientes y que se pudiera dar el trámite correspondiente. Nosotros recordar que somos una instancia normativa, que somos parte de procesos y que dependemos de la también voluntad y el trabajo interinstitucional de otras instancias. Tal es el caso de la propia legislatura. Aquí se ha presentado y se tienen expedientes integrados para que pueda continuar con un proceso que ya es parte del legislativo y que pueda dar finalmente el pincelazo final a que la propiedad sea una realidad de, en este caso, los entes públicos. Pero es muy importante resaltar que sin duda sin esta reforma a la Ley de Bienes no podrá ser posible, por ejemplo, la donación en tal caso de bienes muebles, porque no existe la figura en la actual Ley de Bienes, de bienes que ya no son útiles y que ya ni siquiera están registrados en cuenta pública, bienes que en su momento sirvieron pero ya no tienen vida útil, ya no son considerados de valor. Y sin embargo podría ser
que pudiera dársele un segundo uso en espacios de ejidales o en espacios de otros entes que así lo requirieran. Y estamos hablando de una cantidad muy importante de bienes muebles que estaban resguardados en bodegas que se estaban rentando para este fin, porque precisamente la ley no permite esta donación. Les estoy proyectando aquí unas fotografías de, por ejemplo, estos bienes de término de vida útil que ya no forman parte de cuenta pública, que alguna vez fueron de la Secretaría de Educación y que pues se encuentran ahí en un terreno donde se está chatarrizando y donde pues quizá en un momento pudiera haber servido para algún espacio en alguna comunidad. Darle un sentido social a la administración pública también es parte de esta eficiencia y este control de los bienes del Estado. Es cuanto, diputada. Gracias, secretaria. Se le concede ahora el uso de la voz al orador en tribuna para que en un tiempo no mayor a 5 minutos concluya, por favor. Gracias, diputada presidenta. Me referiré en primer momento a atender lo que ha expuesto la secretaria de Administración, con la finalidad que usted ha expuesto en materia de el traslado de dominio a través de la figura de la donación en relación a los bienes muebles que ya no forman parte del patrimonio de la Administración Pública Centralizada. También ya en este Congreso ingresé una iniciativa cuyo espíritu, el sentido de la norma, tiene la finalidad de atender particularmente esta hipótesis normativa. Sin embargo, secretaria, también escuché con atención el tema de las estrategias que se han diseñado en la Secretaría para la normalización de la propiedad mobiliaria del Ejecutivo y de algunos otros entes de la Administración Pública Centralizada, por lo que únicamente le pido que en el término que le concede la ley por conducto de la presidencia de la mesa de este Congreso, en este momento me pueda hacer llegar con puntualidad las estrategias y si dentro de ellas ya ha previsto las acciones declarativas de propiedad o la usucapión, como ordinariamente lo conocen los abogados. Gracias. En un segundo momento, secretario de Finanzas, estoy convencida particularmente que el manejo responsable y cauto de las finanzas, este severo apretón que se hizo para tener una normalización de la actividad financiera del Estado, de la que este poder fue protagonista para el ejercicio presupuestal del 2022, fue una decisión que se tomó asumiendo todos los riesgos, pero con absoluta responsabilidad, y es lo que nos tiene hoy al término de este ejercicio 2023, con las expectativas de que se van a poder cumplir las obligaciones laborales ordinarias y financieras extraordinarias de la entidad sin ninguna preocupación. Agradezco de verdad, secretario, y felicito su labor conjuntamente con el personal de la Secretaría, que son particularmente comprometidos, porque he visto que al cierre de los ejercicios ingresan a trabajar, ellos saben que empiezan a trabajar a las 8 de la mañana, pero todos desconocen la hora en la que terminará su jornada de trabajo. De verdad les agradezco y les reconozco. Y en este tema particularmente, secretario, sí le puedo decir que no se trata de lo que yo pueda o no interpretar. Los números, así tal cual, son fríos, pero son reveladores. Y eso es lo que le revelan al pueblo de Zacatecas, que el manejo responsable y cauto de las finanzas tiene la estructura estatal de este Estado respirando con tranquilidad. Muchas gracias, secretario. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Se registra su participación y a continuación